Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. ¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Las 6:51 minutos, casi 52 minutos de la mañana. Un placer saludarles. La actividad en la capital de la República recuperándose, activándose a esta hora de la mañana. Y advertimos que de un tiempo a esta parte, la Policía Municipal de Tránsito, o que controla de conformidad con nuevas normatividades nacionales, los distritos y los municipios, los cabildos de todas las urbes, son las encargadas de instrumentar, controlar el tráfico en sus respectivas jurisdicciones cantonales o poblaciones. Y naturalmente tienen que controlar. Aquí estamos, don Patricio. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo ha pasado usted? Muy gentil. Asambleísta Donoso. Muchas gracias a los señores asambleístas que ya se encuentran entre nosotros. Además de un analista que ayer se lució con una óptica muy objetiva y estudiosa respecto de la proforma del 2019. Y él es el académico Sebastián Mantilla Vaca, a quien le he invitado muy cordialmente. Está con nosotros el asambleísta Mauricio Proaño y el asambleísta están en plural, y el asambleísta Patricio Donoso. Pero tendremos oportunidad de averiguar a Luis Calero, por ejemplo, cómo se van a comportar los mercados hidrocarburíferos y gasíferos, de acuerdo con la Cumbre Colombiana del Petróleo. No hay una seguridad, una expectativa coherente con lo que va a pasar. Y aquí puede estar la falla estratégica de, no sé, pues quién ha ganado en el diseño, ¿no es cierto? Y es parte de sus preocupaciones, pero ya vamos a ello. Estaba en lo siguiente: el señor presidente cree que en base a la confianza que inequívocamente él ha trasladado a conocimiento, más que a conocimiento, a convencimiento de los actores económicos, de los emprendedores, de los empresarios, de los inversionistas, la cosa va bien. Apareció en la cadena semanal presentando el siguiente discurso, que voy a permitirme que nos sirva de preámbulo para las reflexiones que ustedes como asambleístas y académicos van a realizar respecto de la proforma presupuestaria. A ver, señor presidente, ¿qué nos dice usted esta mañana? Hemos planificado un presupuesto que atienda a todos los ecuatorianos, que vele por el bienestar común, con especial énfasis en los más necesitados. Continuaremos defendiendo el derecho a la educación y a la salud, porque ningún niño, ni uno solo se ha quedado sin educación, porque los universitarios ahora han visto ampliarse ostensiblemente los cupos de ingreso para poder estudiar la carrera de sus sueños,
porque los viejecitos están recibiendo sus pensiones, porque todas las madres que dan a luz han sido cuidadas. Mi compromiso es que el próximo año lo haremos más y lo haremos mejor. Hemos reducido el gasto corriente en cerca de 430 millones. No ocuparemos las más de 11.500 vacantes laborales existentes. Y a pesar de la compleja situación que estamos atravesando, hemos priorizado la inversión para el pago de más de 7.000 jubilados por un total de 350 millones de dólares para nuestros viejecitos. Garantizamos las pensiones de nuestros jubilados, asignando más de 1.200 millones de dólares que transferiremos al IES, por fin, en el 2019. Destinaremos 530 millones de dólares para nuestro proyecto Casa para Todos. Es decir, 82.000 familias más el próximo año tendrán techo propio. Cerraremos este año con un incremento en la inversión privada de 4.000 millones de dólares. Sí, un incremento de 4.000 millones de dólares. En 4.000 millones de dólares más que en el mejor año de la historia de todo nuestro país. Eso es confianza. Superamos en mucho la meta que habíamos previsto y esperamos cerrar este año con 17.000 millones de inversión privada total. El mejor resultado de los últimos 10 años. La comparación entre las ventas entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 creció, óiganme bien, en el 11%, y nuestras exportaciones no petroleras crecieron en más del 12%. Además, en el 2018 serán 10.000 millones de dólares los entregados a través de créditos para la reactivación económica del país. El 10% de la producción total del país en este año. Y para el próximo entregaremos 1.300 millones más. Imagínense cuánto empleo se genera, cuánto bienestar se logra. Esto es lo que manifestó en cadena de radio y televisión, e inclusive en un mensaje en impresos, el señor presidente de la República, cumpliendo adecuadamente la estrategia recomendada por Andrés Michelena, su asesor fundamental en materia de comunicación. Pero nosotros tenemos que ver las cosas con objetividad cuando se tratan de cifras, cuando se tratan de diseñar cuentas que tienen que tener no pulcritud, no oportunidad y no logros de credibilidad social no más. La credibilidad es buena, porque en un escenario creíble allá van las inversiones, allá van los buenos propósitos. Que Dios nos bendiga, que todo el mundo le apostemos a la economía ecuatoriana, a la economía de producción. En esto estamos todos los días. Pero el tema es que, como su caso académico Sebastián Mantilla, la proforma del 2019, del próximo año, tiene que ver con el aporte que ahora sí van a asumir el Estado por concepto de pensiones del Instituto de Seguridad Social. La situación es complicada también debido a que los gastos del Estado, imagínese, señor presidente, los gastos del Estado, y le tengo aquí unos datos adicionales al señor jefe del Estado, jefe del Ejecutivo, que siguen siendo altos, más que los ingresos. Y eso es lo que usted sostiene. Por ejemplo, el gobierno, dice Sebastián Mantilla, el gobierno mantiene una nómina que representa anualmente 9.500 millones de dólares. El nivel de endeudamiento es alto, tomando en cuenta el tamaño de la economía y la capacidad de pago. En suma, el gobierno del presidente Moreno no puede seguir tapando parches, dice usted. Tapando parches y endeudarse más y más. Y aunque todos esperamos que las cuentas sean puestas en orden luego de 10 años de desbarajuste, derroche, manejo irresponsable, parecería que nadie está dispuesto a asumir el problema, es decir, que se tomen medidas siempre y cuando no topen a mi sector, cada cual defendiendo su territorio financiero.
entre ingresos y egresos, cuánto tengo que pagar y cuánto me corresponde a mí ganar. Preocupa también que las previsiones que ha realizado en gobierno en términos de ingresos no sean del todo convincentes. Explíquese, Sebastián, para que escuchen los señores asambleístas. Siga, Sebastián. Gonzalo, gracias. Buenos días a usted por la invitación. Igualmente un gusto compartir esta mesa con dos distinguidos asambleístas, asambleísta Donoso y asambleísta Proaño. Igualmente con las personas que supongo que se van a ir sumar a la mesa del diálogo. Bueno, hemos analizado en los últimos días justamente y hemos dado seguimiento a cómo se ha presentado la proforma para el 2019 presentada por el ministro de Finanzas y por el gobierno a la Asamblea Nacional. Y de alguna manera, como usted puede ver, claro, la Comisión de Desarrollo Económico, con un voto, digamos, con una mínima mayoría, aprobó este informe, informe de aprobación para que vaya a discusión del Pleno. Pero la misma Comisión de Desarrollo Económico ha hecho observaciones, serias observaciones, y que llevarían a concluir de una cierta como inconsistencia en cuanto se refiere a la presentación de esta proforma. Por un lado, como le digo, no hay temas de forma y de fondo. De forma, por ejemplo, le podría mencionar temas relacionados a que, por ejemplo, se catalogan como ingresos permanentes, ingresos que no son permanentes. Hay, por ejemplo, dentro de un rubro de inversiones, se ve igualmente que hay una cierta, de nuevo, una reducción importante en términos de inversiones, no así en tema de gasto público. Me ratifico y menciono que prácticamente se mantiene intacto el gasto corriente, que llega a los 9.500 millones. Esa cifra está o puede estar en discusión. Pero, por ejemplo, en el caso de educación sí se ve una variación, por ejemplo, en lo que se va a destinar para el próximo año en términos, por ejemplo, de inversión. Y se habla que hay una caída del sector energía, porque ya no sería necesario, de 724 millones a 128 millones. Me refiero a variación del 18 al 19. En educación se mantiene un rubro importante, una variación de 655 millones a 651 millones. Pero en el problema de educación, Gonzalo, es de que aquí se están incluyendo, por ejemplo, cifras y rubros que no son necesariamente de inversión. Son, por ejemplo, para el pago de jubilados de los maestros. Y eso no podría ser considerado y no puede ser considerado como inversión. Claro, le ponen un rubro que hace referencia a un tema de modernización o gestión o mejoramiento de la gestión del sector educativo. Y así hay una serie de elementos que preocupan. Eso en términos, por ejemplo, de gasto. En términos, por ejemplo, de ingresos. Se colocan ahí también, por ejemplo, cifras de ingresos de eventualmente por el tema de una, quién sabe, venta, digamos, de activos, que es, digamos, como cuestionable, una cifra que llega creo que a los 1.000 millones. Por otro lado, en términos de ingresos, se prevé, por ejemplo, un precio del petróleo de 58.29 dólares, y usted ve que en estos días el precio del petróleo WTI, que es el precio de referencia, el precio de referencia del WTI es 54.46 dólares. Es decir, ahí también hay ciertas inconsistencias y no se prevé que eventualmente, por ejemplo, el precio del petróleo pueda llegar ni siquiera, quién sabe, a igualar o superar este valor. Entonces, hay ciertos elementos que preocupan de manera, digamos, contundente, aunque claro, el presidente Moreno menciona y dice que, y en realidad sí, se respira un nuevo clima, se respira un clima de apoyo al sector, de confianza. Pero creo que más allá de los esfuerzos que hace el ministro de Finanzas en el sentido de poner en regla las cuentas públicas, creo que el ministro, frente a tanta presión, ha caído básicamente en cuestión simplemente de hacer un trabajo o labor de un contador, de un poco poner en regla las cuentas, pero nos está debiendo mucho en términos de promover un modelo de desarrollo económico que impulse mucho más la inversión, el empleo, el desarrollo económico. En ese sentido no se ve, y la proforma no apunta en esa línea. El señor presidente y el gobierno replican su posición de la siguiente manera y a través de una cadena de radio y televisión o de radio, porque la televisión está trabajando normalmente. Veamos qué dicen en radio. Compatriotas, el presupuesto general del Estado es el reflejo vivo de las políticas del gobierno. Hoy, la economía ecuatoriana ya no depende exclusivamente de la inversión pública. Hoy, la economía ecuatoriana depende del esfuerzo
y de la inversión de todos nosotros, de los pequeños, medianos y grandes empresarios, de los emprendimientos de jóvenes y madres jefas de hogar, de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos, de cada uno de ustedes. Dijimos que la empresa y el emprendimiento privado son el motor del desarrollo. El país ahora lo está demostrando. Celebro que la confianza que hemos generado haya permitido que la composición de la economía ecuatoriana no se base ya exclusivamente en el gasto público. Eso nunca fue responsable, no fue sostenible. Hoy, los emprendedores ecuatorianos triunfan, conquistan los mercados del mundo y su gobierno, el gobierno de todos, está para facilitar y promover su éxito. Hemos planificado un presupuesto que atienda a todos los ecuatorianos, que vele por el bienestar común con especial énfasis en los más necesitados. Continuaremos defendiendo el derecho a la educación y a la salud, porque ningún niño, ni uno solo se ha quedado sin educación, porque los universitarios ahora han visto ampliarse ostensiblemente los cupos de ingreso para poder estudiar la carrera de sus sueños, porque los viejecitos están recibiendo sus pensiones, porque todas las madres que dan a luz han sido cuidadas. Mi compromiso es que el próximo año lo haremos más y lo haremos mejor. Hemos reducido el gasto corriente en cerca de 430 millones. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, no ocuparemos las más de 11.500 vacantes laborales existentes. Insisto, son vacantes, nadie se quedará sin trabajo. Y a pesar de la compleja situación que estamos atravesando, hemos priorizado la inversión para el pago de más de 7.000 jubilados por un total de 350 millones de dólares para nuestros viejecitos. Garantizamos las pensiones de nuestros jubilados, asignando más de 1.200 millones de dólares que transferiremos al IES, por fin, en el 2019. Hemos restituido ese derecho. Recordemos que durante 3 años el gobierno dejó de pagar esa obligación. Es una decisión política muy importante, porque el Seguro Social es una institución que tiene que ser respaldada y consolidada, ya que protege el futuro de nuestros trabajadores. Además, destinaremos 530 millones de dólares para nuestro proyecto Casa para Todos. Es decir, 82.000 familias más el próximo año tendrán techo propio. A estas buenas noticias se suman otras. Cerraremos este año con un incremento en la inversión privada de 4.000 millones de dólares. Sí, un incremento de 4.000 millones de dólares. En 4.000 millones de dólares más que en el mejor año de la historia de todo nuestro país. Eso es confianza. Superamos en mucho la meta que habíamos previsto. Y esperamos cerrar este año con 17.000 millones de inversión privada total. El mejor resultado de los últimos 10 años. Esta inversión representa más oportunidades y más empleo. Y siguen las buenas noticias. Por la confianza en la patria, por la certeza de que estamos saliendo adelante, la comparación entre las ventas entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 creció, óiganme bien, en el 11%, y nuestras exportaciones no petroleras crecieron en más del 12%. Además, en el 2018 serán 10.000 millones de dólares los entregados a través de créditos para la reactivación económica del país. Es decir, el 10% de la producción total del país en este año. Y para el próximo entregaremos 1.300 millones más. Imagínense cuánto empleo se genera, cuánto bienestar se logra, cuánto se dinamiza la economía de nuestro país. Eso es confianza, eso es creer en nuestro país. Y lo logramos porque lo estamos haciendo juntos. El Ecuador está cambiando y es gracias al esfuerzo de ustedes, a su tesón, a su voluntad, porque somos un país de gente noble y trabajadora, de gente que jamás se rinde ante las adversidades. Gracias, compatriotas. Gracias por confiar en nuestro Ecuador. Gracias por invertir en un mejor presente. Estamos construyendo juntos un mejor futuro para nuestras familias, un mejor futuro para nuestros hijos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sigamos confiando, manteniendo la esperanza y la fe en nosotros y en la patria. Muchas gracias. El gobierno de todos. Este ha sido un mensaje de fe de parte del señor presidente de la República, que como a ustedes les consta, distinguidos invitados, yo ya le había tomado en cuenta y me permití transmitirle primerito
Dije, este es el mensaje, la creencia, la convicción que tiene el señor presidente y el tributo de gratitud que quiere depositar en manos de inversionistas, el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía emprendedora, las colectividades que tienen fe en su discurso, en su comprometimiento, pero que también nosotros tenemos que transmitir los escepticismos. Tenemos que analizar la proforma, tenemos que ver que no tenga inconsistencias, que le pueden traer complicaciones mayores al jefe del Estado, porque el instante en que las cosas no salgan como este momento le estamos afirmando al país, luego las cosas así no ocurren, especialmente por el lado de los ingresos. Vienen los déficits, vienen los reclamos y la inestabilidad política se hace presente. Eso es todo. Entiéndaseme bien, Andrés, yo no tengo ninguna, sino más bien la intención de favorecer todos los mensajes del señor presidente de la República. ¿Sí? No me vaya a imponer en mal. Yo primero, antes que usted, con la cadena, ya transmití el mensaje del señor presidente. Ahora me hacen repetir. Pero bien, Walter Spurrier está con nosotros. Walter Spurrier. Ya. Tenga la bondad de escuchar la reflexión, señor Spurrier, de Sebastián Mantilla, que estaba diciéndonos lo siguiente antes de que intervenga Mauricio Proaño, los legisladores Mauricio Proaño y el asambleísta también, Patricio Donoso. Mauricio Proaño y Patricio Donoso. Estará también Homero Castañer, Fernando Urbano por línea telefónica. Pero vamos, le escuchamos entonces la posición suya, Sebastián, para que cree una especie de premisa y Walter Spurrier tenga la bondad de darnos su opinión independiente. Tenga la bondad. Gracias, ¿Usted Gonzalo. qué dice en su, nuevamente, ¿no?, para ponerle en orden, en su pensamiento de análisis respecto a la proforma del 19, Sebastián? Gonzalo, gracias. Lo que yo de alguna manera analizo a través de esta columna es hago una especie de análisis más detallado de la proforma del año 2019 y prácticamente un poco concluyo de que la proforma tiene serias inconsistencias y que no es real. Y en ese sentido quiero decirle, Gonzalo, que no se trata de aquí hacer oposición al gobierno, más bien hay que apoyar al gobierno y se le apoya al presidente Moreno porque está dando pasos positivos. Pero cuando las cosas no se hacen bien o cuando las cosas no se hacen de manera correcta o como debería ser, es necesario también elevar la voz crítica para llamar la atención. Porque aquí lo que está pasando, Gonzalo, es que prácticamente, como el mismo presidente Moreno, al menos en el tema económico nos está debiendo desde algún tiempo atrás, está pateando los problemas hacia adelante. Y creo que no está de alguna manera como dispuesto a asumir, y usted ve que no está dispuesto a asumir, lo que necesariamente algún rato va a tener que pasar en la economía, que sincerar la economía. Y en ese sentido es que le digo, si es que no se reducen el nivel de gasto corriente, y si no se ve opciones, por ejemplo, de ingresos, va a venir una situación un poco de ajuste, una situación complicada, lo que está pasando en Argentina. Es decir, en lugar de ahora, cuando se está tratando la proforma y eventualmente cuando se trata la proforma, ver la posibilidad de hacer una proforma mucho más real, por ejemplo, pensar en un precio del petróleo no de 58, sino quién sabe de 50, o ver, por ejemplo, otro tipo de ingresos que sean realmente reales, usted ve que se está inflando un poco el presupuesto o la proforma en términos de ingresos, y eso lo que va a pasar es de que eventualmente venga el año 19, comencemos los primeros meses, y resulta que llegamos a marzo, febrero, el país no tiene ingresos, no tenemos más créditos, porque vea que el país, como dice el mismo ministro de Economía, ya lo ha dicho, es como la situación de una persona que se queda sin trabajo y comienza a pedir plata. Le pide al uno y después la logra medio con las justas pagar, después le pide al otro,
le logra un poco como pagar. Pero después todos ya se enteran en el mercado internacional de que le debe al primo, al hermano, al tío y no puede pagar. Entonces se van acortando los niveles, digamos las posibilidades de financiamiento. Y el Ecuador está ante esa circunstancia. Ya no puede seguir adelante o ya no puede seguir adelante para cubrir los gastos con contraer mayor financiamiento. Y esa situación puede llegar a una situación crítica, como incluso el mismo Walter ha mencionado en su columna también de Comercio hace unos días, de que no se toman las decisiones políticas, pero va a llegar una situación realmente delicada donde acudamos al Fondo Monetario y sea el malo de la película el fondo que diga usted tiene que ajustar la economía. Entonces reduzca el nivel de gasto, suba el IVA, elimine los subsidios, que posiblemente ese es un escenario. Y creo que ese es el escenario más real, pero que el presidente Moreno no lo quiere tratar, porque no quiere que se afecte, digamos, en términos políticos. ¿La imagen? Entonces, la imagen. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ver, de alguna manera, la posibilidad de que Pero la economía falta de se sincere. recursos no es culpa del presidente. La falta de recursos es producto de una economía que puede estar averiada en algún sentido, en alguna dimensión, y esto nos va a explicar el señor economista Walter Spurrier. Las inconsistencias que usted y su estudio de análisis, don Walter, ha encontrado, ¿qué le dicen a usted como consejo al señor presidente de la República? Bueno, yo coincido con lo que se ha dado Sebastián. Saludo también a los otros compañeros de panel. Yo llegué a la conclusión puedo hacer un análisis muy similar al que acaba de hacer don Sebastián, que a las finales en el transcurso del año 2019 van a tener que haber cambios, porque no va a haber financiamiento para ese presupuesto. Y en efecto el presidente está pateando el problema para adelante. El último préstamo que se ha conseguido, que se ve poco con el Credit Suisse, es similar al que se hizo con Goldman Sachs, pero tenemos que dar una garantía en bonos equivalente al 250% de lo que nos prestan, lo cual yo lo justifico en un préstamo puente antes de tener algo mejor, pero ya estamos recurriendo a eso 2 veces consecutivas y eso es insostenible. Le estamos diciendo a los que nos compran bonos que si ellos nos compran el bono y con no más garantía que el bono, otros bancos nos están prestando y tienen 250% de garantía en bonos. O sea, hasta cierto punto nos estamos quemando un futuro acceso al mercado financiero colocando los bonos de una manera limpia, según un colateral adicional. Entonces, yo el consejo que le daría al presidente es que no retrase las medidas que tiene que tomar, porque si no las va a tener que tomar impuestas por el fondo y con un cronograma mucho más apretado, con medidas mucho más duras. Puede plantearse un programa de ajuste que signifique que de aquí a 3 años tenemos resuelto el problema del lado fiscal. Y resolver el problema del lado fiscal significa, hablando en números redondos, reducir el déficit en unos 5.000 millones de dólares. Que lo podemos hacer gradualmente. Y como estamos dolarizados, cualquier avance que se hace queda en libros, no es que se diluye por inflación y devaluación. Entonces, el ajuste por el gasto corriente, lo más fácil desde el punto de vista legal, porque no requiere apoyo en la legislatura. La parte más fácil es reducir el gasto corriente más que incrementar los ingresos, porque incrementar los ingresos sería pedir un alza en el IVA, va a ser más difícil conseguir apoyo para eso. ¿Cómo disminuye el gasto? Por sueldos y salarios y por el subsidio de los combustibles, porque subir el precio de los combustibles en la técnica del presupuesto no es incrementar los ingresos, sino reducir los egresos, porque lo que está pesando en el presupuesto es comprar combustibles en el exterior y venderlos con subsidio. Entonces, los combustibles, él puede hacer un alza muy paulatina, mensual, alzas pequeñas mensuales, para que los consumidores nos vayamos habituando. Y por supuesto no es que todo tiene que subir, porque hay que ver cómo se focaliza el gas, hay que mejorar el subsidio del transporte, entonces si no se quiere que suba el transporte público, pero en general se puede reducir sustancialmente el subsidio de los combustibles, y si son, digamos, 3.000 millones de dólares el subsidio de los combustibles, poderlo reducirlo, eliminarlo en unos 2.000 millones de dólares. Y el otro es
el gasto en sueldos. Si los propios funcionarios del gobierno dicen que hay una gran cantidad de contratos que por periodo fijo que se vencen, y muchos de esos contratos tienen que ser con personas que están por méritos políticos del gobierno anterior. No son personas que están haciendo algo que necesita el país, no son personas que están en salud, en educación, en seguridad, son personas que están puestos de asesor quinto en tal ministerio. Y si los elimina, se puede ahorrar una cantidad sustancial. Veamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un rol de pagos del gobierno central que es 8,7% del Producto Interno Bruto. O sea que el 8,7% de lo que produce la economía va en sueldos de la administración central. El promedio en el mundo, entre los países entre 10 y 20 millones de habitantes, es 6%. O sea que tenemos un gasto de rol de pagos 45% mayor que el promedio de los países de nuestro mismo tamaño, incluyendo europeos, africanos, asiáticos. Entonces estamos totalmente fuera del cuadro, nos salimos del marco referencial. Reducir por ahí 2.000 millones más, y nuevamente no digo de un momento a otro, sino en un lapso de 3 años. Claro. Con esas dos medidas nos estaríamos encuadrando, y ese problema fiscal le estaríamos dando la vuelta, y el hecho de que vayamos mejorando de esa manera con pasos firmes va a hacer que baje el riesgo país y que tengamos más acceso al crédito, en lugar de tener que pedir al fondo que nos pide usted para prestarnos dinero. Entonces es mejor ser proactivo que ser pasivo en esta situación. Parecería que la inquietud nace del propio presidente Moreno, porque el discurso de Richard Espinosa ha sido más bien pragmático. Se ha anticipado los acontecimientos cuando ocupaba un lado de analista. Ahora vemos que se está comprometiendo más con las políticas de obligación que tiene el gobierno. Entonces, ahí viene la complicación. El cobro de impuestos de esta proforma alcanza, don Walter, los 15.223 millones comparativamente al 17, comparativamente al 18. ¿Este del 19 es uno de los más altos, o es el más alto, o los impuestos se han reducido? Cuando nosotros hablamos de impuestos, hablamos de ingresos, y en ellos sí hay que creer si sabemos cobrar además. Sí, el asunto, si vemos el asunto con los ingresos por los impuestos, quizás facilita ver el cuadro si tomamos en cuenta no solo la proforma del año 2019, sino también la programación que se presenta hasta el año 2022. Y encontramos ahí otra inconsistencia, y eso tiene que ver con el Banco Central. Y es que están calculando que los bienes y servicios que produce el país van a aumentar de precio. No estamos hablando en cantidad de servicios, sino aumentar de precio. Y cuando aumentan de precio, entonces las recaudaciones son mayores, porque las recaudaciones son sobre el IVA, las recaudaciones, si las empresas venden con precio más alto, entonces tienen mayor renta y suben el impuesto a la renta. Entonces, conservando más o menos el mismo porcentaje de rendimiento de los impuestos, y la economía estaría creciendo por el lado de precios. Pero por otra parte, el Banco Central, cuando proyecta la inflación al consumidor, no está programando un aumento en los precios, sino muy moderado, muy modesto. Entonces, el resultado que tenemos es de que se están inflando los ingresos por una variable que no se entiende de dónde sacan ese aumento de precios del Banco Central. Tanto es así que el Banco Central dice que en el año 22 la economía va a valer 124.000 millones y el Fondo Monetario que va a valer 118. Y más o menos con la misma tasa de crecimiento. Entonces, también allí se está inflando. O sea, a mí la proforma no me convence y yo me atrevería a decir... No le convencen las cifras, tanto de ingresos como de egresos. Sí. Y me atrevería a pensar, quizás esto ya
ya es un poco atrevido decir que el propio ministro de Finanzas no está satisfecho con esa proforma y han tenido que presentar así porque eso es lo que ha aprobado el presidente de la República. Porque es tal como usted ya señaló, licenciado, Richard Martínez tiene un récord de lo que él piensa que se tiene que hacer porque ha sido vocero de los industriales del sector productivo y no encaja lo que se está poniendo. Incluso en sus declaraciones ahora sí empata, sí encaja, pero en lo que se plasma en la proforma no encaja con su visión. Vamos a ver qué dice el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Vamos a ver qué dice el Movimiento y Partido Creo. Y vamos a ver qué dice Alianza País. Voy con el Alianza País y el señor asambleísta don Mauricio Proaño. ¿Cómo ustedes han analizado las cifras, Mauricio? Sí, bueno, buenos días con todos y todas. Creo que una de las cosas importantes que estamos en los medios es difundir la noticia para que la gente tome su conciencia de lo que está pasando y en eso creo que es importante los medios de comunicación, el papel que cumplen. Claro. Bueno, yo no soy Alianza País, yo soy independiente porque no tengo movimiento político, yo renuncié. Pero era de Alianza País. Era el único movimiento y partido que estaba en toda mi vida, no estaba en ningún otro partido político. Individualmente, ¿cómo ha analizado las cifras? Sí, hay un tema de una problemática, porque uno revisa el documento el tema del presupuesto proforma. Y siempre un presupuesto lo que hace es dirigir es una herramienta de dirección de política. Entonces uno leyendo el presupuesto sabe para dónde va la política, para dónde va el gobierno, con los alcances, si reduce o no el gasto, no reduce, o demás. Pero me preocupa porque dentro del Ministerio de Economía tenemos ya el mayor representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, que entra él, ayer subió el riesgo país a más de 800 ya. Se criticaba que estábamos en 500, en 600, ahora estamos en más de 800. Se dice que se iba un plan de sostenibilidad, por eso era el presupuesto, donde un plan de sostenibilidad tenía la etapa de estabilidad, el tema de convergencia y el tema de sostenibilidad. Cuando uno revisa las cifras que nos enviaron, dice que pasado la sostenibilidad de la segunda etapa en el año 21, la proyección que tienen es reducción del crecimiento del país, aumento de la inflación. ¿De qué estudio rescata usted? Del presupuesto. No, pero ¿de qué firma? ¿De qué es del gobierno, del Ministerio de Economía. Dice, bueno, con todo... Ellos aseguran que en el 21 se van para abajo. Sí, dice, ponemos todo el presupuesto y los supuestos macroeconómicos dicen, bajará el crecimiento del país, aumentará la inflación, bajará el petróleo y bajará la producción petrolera. ¿Pero en qué escenario? Ese es el escenario que están poniendo. Entonces, lo que pasa es que dice, bueno, uno planifica y hace un presupuesto para cumplir metas de crecimiento económico, de reducción de la inflación y buscar nuevas opciones fuera de petróleo para que pueda producir. Pero esos datos no están dentro de la proforma. Entonces, es un problema complicado. Otro tema que es importante revisar, el tema de uno de los directrices que tiene la proforma, es el de la equidad social y distribución de la riqueza. El mismo principio que se manejaba anteriormente, y no es un principio del gobierno anterior, es un principio en América Latina, es un principio en todo el mundo, donde lo que se quiere es bajar las inequidades que existen en regiones. Sabemos que América Latina es de los países con mayor inequidad. Una de las funciones para poder mejorar, según estudios traje un estudio que es del Centro Internacional de Investigación de Política de Estados Unidos, dice Ecuador logró una disminución de inequidades, ¿no? Al crear más empleo y crecimiento de la clase media, y eso ayudó a la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre a cortarse casi 8 puntos. Pero ¿qué pasa? Uno de esos temas es los impuestos. Obvio, el que más tiene, paga. Más debe pagar. Claro, ese es el principio. Y en el último estudio de la gran brecha de Joseph Stiglitz, él también en Estados Unidos critica mucho, porque lo que ha pasado, al reducir impuestos, ha habido acumulación dentro de grupos económicos muy grandes. Y claramente se encuentra en la proforma indican de 8 impuestos, la reducción de 6 en la recaudación de 6 impuestos. Entonces, ¿para dónde va dirigido?
Entonces ya se ve que el tema, cuando el mundo va a la igualdad, a la equidad, aquí estamos con un presupuesto que es una herramienta de política que va empujando a la acumulación. Y eso es la frase que dicen, ¿no? Y quedaría bien que le diga una verdad. Eso lo hicieron en la etapa de ustedes, pues. Sí, por eso, y creo que por eso se sigue. Una etapa equivocadísima en el manejo económico y presupuestario, porque se fundaba la proforma de ustedes desde el año prácticamente 2009, 2010, se fundaba en deuda externa. Entonces, se feriaron algunos recursos de ahorro que teníamos, fondos de inversión, se tomó el presidente Correa y los gastó. Unos que los guardaba en ese tiempo el señor ministro de Economía Mauricio Pozo, ustedes recuerdan. Eran cantidades más o menos significativas. Pero luego nos metió el presidente Correa en una suerte de endeudamiento tras endeudamiento y nos hacía visorar como que la gestión económica de él era tan creíble que todo el mundo le apostaba a la economía de producción. Y no era cierto. Entonces ahora tenemos que más bien estar pagando con estos presupuestos lo mal hecho por ustedes. ¿Ahí qué me dice Mauricio? Bueno, es un criterio respetable, pero creo que lo que dicen... No, refúteme sí, claro. Y le voy a refutar no no es sino, una apreciación que del Central Economic Policy Research del 2017, estudio en los Estados Unidos, dice, Ecuador disminuyó las desigualdades según el coeficiente de Gini de 0,55 a 0,47 en el 2006 al 2016, o mediante el ratio entre el 10 más rico y el 10 más pobre en la redistribución de la renta de 36 a 25 hasta el 2012. Reducción de pobreza en 38% y pobreza extrema en 47%. Duplicó el gasto social del 4.3% del PIB en 2006 al 14.8% al 16. La salud del gasto se duplicó. La inversión pública aumentó del 4% del PIB en el 2006 a 14.8% en el 2013. De la proforma 19, los ingresos tributarios van disminuyendo y esto es lo que dice, no digo yo. ¿Qué pasa? Yo creo que hay políticas que pueden tener algún problema y hay políticas que se deben seguir. No creo que todo lo que se hace es malo. Ninguna persona hace en el mundo cosas solo malas. Hay cosas buenas y hay cosas que se dan. Pero, por ejemplo... ¿En qué equivocó el correísmo? Yo creo que... En términos presupuestarios. En términos presupuestarios, yo creo que sí pudo haber tenido el enlace de tener un fondo o para casos emergentes, pero también ahí viene la lógica. Uno quiere comprarse una casa, ¿no? Y no le alcanza el dinero. Ahorra siempre para poder tener la casa, o mejor, hace un crédito y con la capacidad que puede pagar, se hace su casa. Porque en el futuro, si no ha hecho su casa y solo ahorró, y si le toca salir de la casa, sale el a seguir. El problema es que lo que se endeudaron, se robaron. No sé, yo creo que ahí yo soy muy cauto en esto, yo creo que sí, si ha habido robos y alguien se llevó, tiene que ir a la cárcel. Pero yo pedí un informe al Contralor, tengo yo la carta, explicándole, yo quería saber de las 600 obras con sobreprecios, cuántas obras, quiénes son, dónde están los informes, porque si ¿quiénes aparecen? ¿Y sabe qué me contesta? Que tiene 7 años para hacer la investigación y que todavía no tiene. Entonces yo tengo por escrito eso. Entonces yo creo que se debe investigar, se debe ver todo lo que es lo que se haga, pero tiene que también respetarse. Creo que todo mundo, usted, yo, cualquiera, tenemos el derecho a que se honre. Yo no le estoy culpando no digo. A usted, entonces, Mauricio. yo creo que ese es un tema importante. Otro tema también que uno ve y dice, financiamiento. Cuando había el terremoto, cuando hubo lo del volcán y todo eso que hubo parte de lo de Manabí, que se embolsicaron. Claro, pero puede decirse, pero que se demuestra todavía falta eso. Entonces puede ser que sí hubo problemas, pero fue un problema el presupuesto se modificó totalmente con el terremoto, ¿no? Ahora, estamos en un escenario diferente, ¿no? Estamos casi 2 años ya de gobierno. Seguir culpando a lo anterior, yo creo que es algo mediocre. Es que le van a aprobar de tal manera que incluso hay un informe del señor Contralor que va a salir en próximas horas. Que salga. El momento que sale... En el que se va a referir los itinerarios de los aviones de la plata que él mandaba al exterior. Imagínense ustedes, con aterrizadas en Miami,
cosas que ha indagado la Contraloría General Bueno, del que Estado. salga, yo creo que debe salir, pero mientras tanto yo creo que no podemos, porque podemos decir ya el mensaje de que ya es un hecho. Bueno, yo creo que eso no podemos hacer. de la corrupción. Pero el Estamos tema, hablando el presupuesto. otra cosa. Y otro tema que sí me preocupa mucho, se hablaba de que para el financiamiento de este presupuesto iban a buscar mejores gente que nos done grupos, y vemos que nuevamente China es el que nuevamente estamos con China. Se criticó mucho, pero yo creo que luego tocó alzar la cara a un ladito y irse otra vez a negociar con China, todos los es una incongruencia. Y hay un problema grave. ¿Es una incongruencia para usted? ¿Sabe? Claro, bueno, no, es una incongruencia. Para todos, ¿no? Es no decir antes de que pase una cosa, no criticar, sino si va luego uno a tener que hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que era entendible en un mercado donde había, en un mercado internacional, había un problema grave de créditos, y cuando había pocos créditos, el ley de la oferta y la demanda dice que aumentan los intereses, y por eso había costos más altos de deuda. Y el problema más complicado que vemos es el tema de que el financiamiento, el 56% del financiamiento, más de 4.000 millones de dólares, dice organismos no identificados. Una broma decían en la comisión los ovnis, ¿no? Porque dice organismos no identificados, 4.616 millones de dólares, el 56.63%. ¿Qué pasa si no se consigue eso de esos organismos no identificados? ¿El presupuesto? ¿No? Entonces ahí viene un problema complicado para la ejecución del presupuesto. Y por último, creo que el presidente Moreno dice de aparte de universidades y escuelas, hay un arreglo que se dio en los últimos momentos, donde dice que los rectores quedaron de acuerdo en que se mantenga el presupuesto por lo menos de 2018. Pero cuando uno va como asambleísta, nos toca revisar que se cumpla con la Constitución. Eso es inconstitucional. Porque dice claramente la Constitución, del presupuesto general del Estado del año anterior se aumentará el 0,05% del PIB. No dice o se mantendrá o decrecerá. O sea, hay un problema complicado. ¿Cómo apruebo yo como legislador un tema que no cumple con la Constitución? Gracias, señor asambleísta Proaño. Independiente, tengo que decirle desde ahora en adelante. Yo estoy de la bancada de la Acción Ciudadana y no estoy en ningún partido político. Gracias, Mauricio. ¿Qué dice don Guillermo Lasso y qué dice especialmente Patricio Donoso, al que hemos invitado a este estudio? El asambleísta Patricio Donoso ha emitido algunos juicios de valor, pero se ha detenido en un análisis de última hora porque veo en su libreto de presentación en la cadena Democracia nutrido de cifras seguramente incluso corregidas. Hay que auscultar adecuadamente esto y le pongo como premisa. Muchas gracias. Esa circunstancia. Don Patricio, bienvenido como siempre. Muchas gracias, ¿Qué Gonzalo? dice don Guillermo? ¿También está preocupado por esto? Porque ya salió por el Partido Social Cristiano su coteja, el abogado Jaime Nebot, también a decir que él no confía mucho, y vamos a ver si nos hace el favor de atender esta invitación que le queremos formular para ver qué piensa el alcalde de Guayaquil del presupuesto general del Estado. Pero ya sus asambleístas ya han dicho lo suyo. ¿Qué dice Creo? Vamos a escuchar lo que dice Creo respecto a la proforma. Don Patricio. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Usted al inicio de la entrevista de este panel de trabajo dijo una gran verdad. Se refirió a los fondos de ahorro y contingencia, el famoso FAC, que fue desmantelado por el gobierno de Rafael Correa. El FEIREP también, Gonzalo. Sí. Ambos fondos fueron desmantelados. Y lo que la institucionalidad internacional mandó en beneficio de los manavitas también se embolsicaron. Yo siempre hago esta analogía y me voy a permitir repetirla, Gonzalo. Aquel ciudadano que llega a su casa el viernes de la noche y le dice a su mujer y a sus hijos, me han triplicado el salario. Eso le pasó en Ecuador. Y ese ciudadano, obviamente al siguiente día le compran bicicleta nueva a la hija y una maleta nueva al hijo. Y el lunes va al banco. Y la mujer le dice, ¿a qué banco vas y a qué? A depositar el triplicado salario. Dice, no, a endeudarme. ¿Y con cuál banco? Y se va al banco más caro.
Eso le pasó al Ecuador, porque el gobierno anterior recibió 330.000 millones de dólares y sin embargo nos endeudaron, como decimos los quiteños, yo soy quiteño, hasta las orejas. Esa es la verdad. Entonces, eso quiere decir que las obras que se hicieron, eléctricas y demás, y carreteras, se hicieron con deuda, porque ahí está el abultadísimo, y usted también hizo referencia a aquello, Gonzalo, al abultadísimo valor de la deuda. Entonces, ¿con qué plata se construyeron aquellas obras? Con deuda, porque estamos este momento sufriendo de un colosal valor de la deuda. Pero, ¿dónde está la plata? Esa la primera premisa. La segunda, algo que dijo Walter Spurrier, es cierto, hay que focalizar los subsidios. Walter Spurrier dijo hay que tomar decisiones valientes, por supuesto, hay que subsidiar en forma inteligente. No es posible, estimado Gonzalo, que usted y yo, por simplemente mencionarnos, nos subvencionen el tanquear nuestros autos. En cuanto a la gasolina se refiere. Y tampoco hay derecho de que 1 de cada 3 tanques de gas, y esto es gravísimo, 1 de cada 3 tanques de gas subsidiados se van vía contrabando por las fronteras norte y sur a Colombia y Perú. Es decir, cometemos la torpeza de subsidiar a colombianos y peruanos. Eso quiere decir que la sensatez nos habla de que hay que focalizar los subsidios. Primera cosa, porque el valor de subsidios en la Proforma es sumamente alto. Esto hay que corregir. Obviamente que la preocupación es generalizada. Si no generamos un presupuesto creíble, mi estimado Gonzalo, no vamos a poder hacer aquella premisa de cambiar deuda cara por deuda barata. Porque para cambiar deuda cara por deuda barata, y el gobierno anterior fue experto en endeudarnos carísimo, yo todavía recuerdo aquí en Radio Extra Democracia, en marzo del 2015, el mismo día en que el Ecuador se endeudaba al 11,5%, Perú se endeudaba al 3,5%. Increíble, pero cierto. Entonces, si queremos cambiar deuda cara por deuda barata, y digamos la verdad, tenemos que bajar el riesgo país. Y para bajar el riesgo país y que el costo del dinero para el Ecuador sea menor, hay que hacer unas cuantas cosas. Primero hay que firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Alianza del Pacífico, y se lo está haciendo y eso es bueno. Pero hay que meter preso a los que se llevaron la plata y sobre todo que devuelvan los pillos la plata. Hay que generar un país creíble para también generar una proforma presupuestaria creíble. Solo así podemos salir a pedir créditos en el Fondo Monetario Internacional y en los multilaterales de crédito. Por tanto, es clave subsidiar en forma focalizada. Es clave firmar acuerdos comerciales, es clave hacer aquella cirugía mayor a la corrupción y por supuesto, y esto quiero referirme con puntualidad, hay que disminuir las famosas compras públicas. Gonzalo, el gobierno anterior, en cuanto a compras públicas, compró todo. Fue el país de Latinoamérica que más compró. Hasta grilletes en mal estado compramos. Increíble, pero cierto. Entonces, hay que disminuir el valor de compras públicas. En el presupuesto, en la proforma, constan 400 millones, ojalá serían más el número de millones de dólares que se reduzcan en base a lo que se denomina compras públicas. Sé que el ministro de Economía ya llegó a un acuerdo con las universidades, anteanoche me parece, sí. Eso lo sé por usted, por Radio Exa, sí, que lo escucho todo el tiempo. Ese acuerdo tiene que ser explicado para incorporar y hacer los cambios que ha menester en la proforma presupuestaria. Obviamente nos preocupan temas de ingresos, como usted mencionaba, ingresos corrientes que deben cubrir gastos corrientes. El tema de la deuda es grave. Obviamente que, y también usted se refirió a aquello, Gonzalo, y veo que usted también está lleno de apuntes, y eso es bueno. Por impuestos, 15.230 millones de dólares. Ojalá cumplamos esa meta en cuanto a ingresos en relación a impuestos. Y en cuanto al petróleo, aquí sí quiero frenarme un ratito y decir 3 cosas. Una, si estuviésemos tratando la proforma hace un mes, no nos estaríamos preocupando mucho, porque el petróleo estaba más alto del valor de $58 que establece la proforma, pero bajó. Es que nadie en el Ecuador, ningún ecuatoriano tiene control del precio del petróleo. Eso lo fija el mundo, globalmente, planetariamente. Pero obviamente hay que ser recatados y conservadores. Creo que el valor de 58 por ahora hay que revisarlo. Y segundo, el propio ministro de Petróleos, Carlos Pérez García, fue a nuestra Comisión de Desarrollo Económico y nos dijo 2 cosas que ojalá se cumplan. Uno, que va a haber un aumento en la producción del 9%, y un aumento en la exportación petrolera del 8.4%. Si aquello se da, pues algún grado de alivio tendríamos, pero es evidente, y también lo dijo usted, Gonzalo, que hay que ver qué hacer con el gasto público, porque el gasto tiene que ser controlado. ¿Cómo tiene usted los datos del gasto público en los 3 años, o por lo menos en el año anterior con respecto
al año presente, más bien dicho, el 18, lo que se ha 9,000 y pico ejercitado de como millones de gasto dólares. público y lo que se piensa incursionar o incurrir en gasto público en el 19. ¿Qué dice la proforma? La proforma señala, la cifra exacta no la tengo en la cabeza, pero 9.500 millones de dólares. Hay que 8,000 y pico. Teniendo en cuenta que hay un déficit fiscal cercano a los 7,000 millones de dólares y un valor de subsidios que hay que cubrirlos de 6,955 millones de dólares. La única forma de controlar esto es bajar el gasto. Me alegra haber escuchado aquello de que las vacantes no van a ser llenadas y que además los contratos ocasionales no van a ser reconfirmados. Eso es bueno, sin duda alguna. Pero, y aquí quiero decirlo con absoluta amplitud, no estamos tratando una ley, no es la aprobación de una ley, porque la ley tiene 2 debates en la comisión y 2 debates en el plenario. Estamos tratando el tema pro forma y la Constitución, artículo 295, dice que los legisladores podemos hacer observaciones sin alterar el monto global de la proforma. Lo dice el tercer inciso del artículo 295. Por lo tanto, si queremos actuar con rigurosidad, tenemos que emitir observaciones a la proforma a fin de que el Ministerio de Finanzas los revise. Tendrán 10 días para aceptar o ratificarse en su texto inicial. Y si eso fuese del caso, para la ratificación se requiere, y esta es la parte complicada, 2/3. Eso dice la Constitución. Correcto. Y a usted le consta, Gonzalo, yo no voté por esa Constitución, yo voté en contra. Y me acuerdo que Orlando Pérez, su colega, alguna vez me criticó porque voté en contra. Y yo le dije al señor Orlando Pérez, ¿para qué pusieron el casillero del no? Pues. Y además era mi derecho. 1 de cada 3 ecuatorianos votamos en contra de la Constitución de Montecristi. Sin embargo, yo soy de aquellos que sí respetan la Constitución, aun cuando voté en contra. Y voté en contra porque la Constitución... Así tiene que ser. Así tiene que ser. Esa Constitución, además, la hizo el señor Viciano, no nos engañemos. La hizo el señor Viciano, aquel español que vino e hizo la Constitución de Venezuela, la de Nicaragua. Y jodió la región. Así es, exactamente. Entonces, esa Constitución algún día tendrá que ser reformada porque el concepto por ejemplo, en relación a la prórroga de un solo debate es un error, porque deberíamos tener más opciones de poder debatir, y no solamente hacer observaciones, sino debatir en realidad. Así están las cosas, y así... ¿Hay preocupación en don... Sí, claro. En su candidato presidencial? Todos estamos preocupados, por supuesto, él también. Estamos preocupados porque si no se genera, y esto es gravísimo, hay que decirlo, si no se genera como país una proforma presupuestaria creíble, tendríamos serios problemas en aquello de poder cambiar, hacer el canje de deuda cara por deuda barata. Y segundo, por supuesto, el mundo entero va a estar pendiente de lo que hagamos con la proforma. Don Walter Spurrier está todavía atendiendo nuestro análisis y se lo agradecemos de veras de corazón. Nosotros somos partidarios de, como su nombre nos sugiere y nos obliga, la cadena Democracia busca contemplar el pensamiento más amplio que tengan los diversos sectores políticos en temas de tanta significación para nuestro futuro mediato e inmediato. Y entonces hemos querido buscar la opinión de don Jaime Nebot por el Partido Social Cristiano, opinión que no se nos está atendiendo a través de 2 entrevistas telefónicas. Una primera que fue cortada abruptamente, recordarán compañeros, en épocas anteriores, y otra como esta que me ponen en el siguiente mensaje. Me indican que Jaime Nebot está atendiendo una entrevista telefónica. No saben a qué hora estará libre. Sin embargo, insista, porque el señor Nebot, en su condición de candidato a la presidencia de la República, será parte de alguna manera de una premisa financiera y de una programación económica que a él le tocará afrontar si es que gana las elecciones. Yo tengo las asignaciones presupuestarias del año anterior frente a la que estamos diseñándola para ponerla en vigencia el año que viene. Entonces, vean ustedes a cuál territorio pertenece cada uno de mis estimados amables oyentes. El Ministerio de Inclusión Económica y Social. La proforma del año 2018, la proforma inicial,
Recaudaba este ministerio 1.134 millones de dólares. Se le ha reducido a 1.062 millones de dólares. Es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El Ministerio de Salud Pública. El año 18, la proforma del 18, registraba 3.536 dólares, 3.536 millones de dólares, no dólares, millones de dólares, 3.536. Ha quedado en 3.002 millones de dólares. El recorte es bastante fuerte, ¿no? Casi cerca de 480, 490 millones de recorte. Pero bien ahí, porque en lo que emplearon el año anterior, caramba, ya hemos de hacer un análisis concreto y llama la cólera nacional la forma como se gastaron en salud pública, mal gastado desde luego. El Ministerio de la Defensa, vamos a ver, en el año 18, en este año, se programó para Defensa Nacional 1.495. Para el año que viene, el Ministerio de los Militares, no solo de los militares, sino de la defensa interna y externa de nuestro país, tiene 1.458 millones de dólares, don Walter. Repito, Ministerio de Defensa, este año 1.495, casi ha sido intocado. Una breve revisión, ahora es 1.458. El Ministerio de Transporte, estas cifras en nuestro futuro estudio de televisión tenemos que pasar ese mismo instante, estos cuadros. Ministerio de Transporte, 363 millones se va a gastar en este año que viene. Pero nosotros planificamos en el 18 704 millones de dólares. 704 mil millones de dólares. El 1.000 me está haciendo falta. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para la proforma del 18 invertimos 95 mil millones de dólares. Ahora, el presidente Moreno ha dispuesto gastar en desarrollo urbano y vivienda 559 mil millones de dólares. Bien por ello. 559 mil millones de dólares. Él quiere distinguirse por el tema vivienda, porque fue su oferta de campaña, con la que dice le ganó a su candidato, el señor Lasso. Se ríe de don Patricio. El Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Agricultura. El año que estamos transitando ha gastado el Ministerio de Agricultura 168 mil millones de dólares. Para este nuevo año, 19, va a tener en sus arcas para gastarlo el Ministerio de Agricultura 131 mil millones de dólares. El Cenecid va a tener para gastar el 2019 365 mil millones de dólares. El Cenecid. Este año han gastado 270 mil millones de dólares. Y la Secretaría del Deporte, por ahí va. El recorte ha sido más o menos importante para el deporte. 100 millones, 99,8 se planificó para el 2018.
ahora ha sido recortado más o menos en unos 20 millones. La Secretaría del Deporte va a tener 80 millones de dólares para su gasto. Entonces, entre una y otra, veamos, monto de presupuestado para el 19, monto o proforma inicial del 2018, una diferencia más o menos significativa que lo destaca el ministro Martínez y le dice al pueblo ecuatoriano: yo soy coherente con mi discurso y mis acciones. A ver, veamos. 2018, en términos generales, se han gastado 34.818 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. El gasto presupuestario ha sido de 34.818 millones de dólares. Este año que viene, perdonen por así, para que me entiendan todos, este año que viene, el 19, vamos a tener un presupuesto de 31.318 millones de dólares. Ustedes pueden advertir un poco más de 3.400 millones de dólares de diferencia. No es ahorro, pues no, es menos gasto, menos gasto. Entonces, ¿de qué le podemos acusar adicionalmente al señor? No acusar, pues, sino observar de que esté equivocado o de que está cumpliendo con su obligación de darle al ejercicio fiscal un sentido de coherencia, de pragmatismo, de transparencia y fundamentalmente de que esas cosas van a ocurrir, que no está inventando cifras el señor ministro Martínez. Esto lo dejo a consideración del señor economista Walter Spurrier. Mil perdones por haberle hecho esperar, economista. Bueno, Gonzalo, el asunto es de que como no hay una mayor reducción en cuanto al gasto de sueldos y salarios de la administración pública, donde se ha dicho que no se van a renovar los contratos que vencen y que sean para funcionarios que no los necesita la administración pública. Eso se ha dicho, pero no aparece en la cifra. De hecho, el gasto en salarios va a subir ligeramente en el año 2019. Entonces, el gasto donde se está recortando es en la inversión, porque eso es lo más fácil de recortar. Pero lamentablemente la inversión es lo más útil, porque la inversión es lo que nos está dando a los ciudadanos algo adicional, o una carretera, o algunas otras instalaciones, o en general está mejorando la infraestructura del país. Entonces, en ese sentido, baja la calidad del gasto, y eso también es lo que está incidiendo en una baja tasa de crecimiento económico. Ahora, el gasto también se va deteriorando, la calidad del gasto, porque cada día hay que pagar más en intereses, porque nos endeudamos con tasas de interés elevadas. Entonces, el gasto en intereses de la deuda en el año 2019 sube de manera importante en relación con el 2018. Y luego hay el asunto también, y esto es lo que afecta mucho el riesgo país y afecta mucho la viabilidad del país, es que a partir del año 2020 comienzan a vencer los bonos de la deuda del gobierno anterior, ¿no? Entonces, la necesidad de financiamiento que vamos a tener ya no solamente es para cubrir el hueco del año, más unas cuantas amortizaciones, sino para atender unas gigantescas amortizaciones, porque vencen emisiones de 1.500, 2.000 millones de dólares en bonos en el transcurso de toda la próxima década, empezando a partir del año 2020. Entonces el país va a tener que estar pidiendo prestado en montos mucho más altos, e incluso recurrir a los mismos financistas y decir: voy a hacer una nueva emisión de bonos y con eso le voy a pagar los que se vencen, lo cual es normal, ¿no? No se piensa que un país, cuando se vencen los bonos, los va a pagar cash y va a bajar el endeudamiento, sino que emite otros bonos para reemplazar los que ya estaban en el mercado. Pero a lo mejor nos dicen: no,
nosotros le prestamos, usted estaba con baja deuda y ahora está con una alta deuda, ya no es un buen riesgo, ya no le vamos a comprar nuevos bonos y nos va a poner en agudas dificultades a atender ese servicio. Entonces, ese es un elemento adicional por el cual que tenemos que... Le quería preguntar, economista, lo siguiente. Sí. Economista, los ingresos y egresos pueden producir reacciones sociales, pueden complicar las circunstancias de estabilidad gubernamental. Y eso no queremos para el presidente Moreno, no queremos para nadie, queremos un país en paz, satisfecho y comprensivo con los recursos que existen y con los gastos que se pueden atender y otros que pueden esperar. Pero viene un problema mucho más complicado que tiene que ver con los recortes por el lado de los subsidios que van a ser revisados. Aquí la cosa puede complicarse, definitivamente. ¿Qué conoce usted, don Walter? Bueno, primero, el asunto es de que no hay cómo evitar tener un impacto a la ciudadanía a las circunstancias en que estamos. Porque si no hacemos nada para evitar un impacto a la ciudadanía, vamos a estar en una situación de economía deprimida, no se va a crear empleo y tarde o temprano podemos tener un shock muy serio porque nos quedamos Pero sin ¿cuál plata. es la situación en la que nos encontramos? Nos encontramos en una situación en que tenemos nos dirigimos hacia una situación en la cual no haya crédito de los mercados financieros y el gobierno no tenga cómo pagar sus cuentas. Nos dirigimos hacia eso. ¿Cuándo llegamos hacia eso? ¿Hemos llegado a un límite de endeudamiento? No hemos llegado al límite de endeudamiento, pero estamos avanzando, aumentando el endeudamiento. Toda la programación de los 4 años lleva a que en el año 2022 vamos a deber más que ahora, ¿ya? O sea que el ajuste en ese sentido va sumamente lento. Entonces, para el año 2022, si es que se cumple con esa programación, aún no tendremos virada a la esquina del problema y habremos pasado por 4 años en que no va a haber mayor empleo. Entonces, el asunto es, si se toman medidas que tienen un impacto hoy, pero que permiten ver la luz al final del túnel y que vamos a volver a recuperar el crecimiento económico y el dinamismo, o sencillamente diferimos, igual tenemos un costo social, e igual más adelante nuevamente vamos a tener un costo social, a no ser que de pronto el petróleo suba a $120 y se quede allí indefinidamente. Entonces, el gasto es como en un hogar que pierde parte de sus ingresos, en algún momento tiene que ajustar sus gastos. A lo mejor en una primera etapa, con esperanza que las cosas mejoren, tarjetea, pero eso solamente empeora su situación. Entonces, en ese sentido, algún momento hay que hacer frente a esa situación. Y estamos difiriendo esa situación, como decía ¿Y cuáles cree usted los subsidios que van a ser revisados? Bueno, el subsidio, el gobierno en estos momentos está diciendo cosas contradictorias. En algún momento se ha dicho que no van a cambiar los subsidios y no se contempla en la proforma y en la programación cuatrimestral, con la programación cuatrianual, no se contempla subir los combustibles, pero yo pienso que va a ser indispensable subir los combustibles. Y probablemente van a subir el diésel para el transporte no masivo, ¿ya? O sea que comprar diésel en gasolineras va a subir, probablemente, pero el gobierno no se lo ha planteado, pero pienso que va a tener que planteárselo en algún momento. Esos serían los primeros subsidios en tener que plantearse el gobierno. ¿Qué otros, perdone, Walter? ¿En dónde se nos va la plata? A veces infamemente. Bueno, yo pienso que los combustibles es el grueso de los subsidios. Habrá que ver
tenemos otros subsidios que están dirigidos a la población de menores recursos. Por ejemplo, el gas. Por ejemplo, el gas. Ese es un tema delicado. Yo pienso que primero van a ir por la gasolina, si es que van, después por el diésel. Lo último que tomarán es el gas, pero van a tener que tomar el gas en algún momento. Yo pienso que deberían ver de qué manera focalizan el subsidio, sobre todo para las poblaciones rurales y sobre todo en las poblaciones rurales de la sierra, por las zonas del frío, porque si no se va a usar leña para calentamiento y va a venir la deforestación. Aparte del impacto social, el impacto ambiental. Pero yo pienso que deberían buscar algún medio inteligente para focalizar el subsidio. Yo pienso que no se ha contemplado lo suficiente la posibilidad de buscar una alianza con las organizaciones sociales para entregarles gas para que reparten entre sus asociados y luego subirlo en el mercado. Okay. Gradualmente, porque para que la población no sienta un impacto de un día a otro, porque eso es terrible, pero gradualmente, para que poco a poco nos estemos acercando a un precio de mercado y no subsidiado, excepto para las personas más vulnerables. Ya, muchas gracias, don Walter. Solamente Patricio Donoso, asambleísta, nos dirá esto último. Perfecto. ¿Qué va a pasar con una jornada de acabar con los subsidios y transparentar la economía? ¿Las reacciones sociales podrían llevarnos a un conflicto de gobernabilidad o no? Si se hacen las cosas con cabeza y decisión, no, Gonzalo, porque el precio de la bombona de gas a la gente pobre no debe subir, pero no hay derecho que usted y yo seamos subsidiados en el tema gas. No hay derecho que se calienten piscinas y lo mismo con gas subsidiado. Y lo mismo los combustibles. De nuestros autos. Y dije hace pocos minutos la torpeza que significa dejar que vía contrabando 1 de cada 3 tanques de gas se vayan a Colombia y Perú. Y estamos subsidiando a colombianos y peruanos. O sea, necesita unos buenos estrategas de diseño. Hay que focalizar. Y hay formas. Y le digo una así rápida. A través de la planilla de consumo eléctrico, pues. Las familias que consumen hasta determinado número de kilovatios hora podrán comprar gas subsidiado, pero quienes tenemos la capacidad de comprar, de pagar el precio justo, eso sería muy importante hacerlo. Se requiere decisión política, pero aquí hago una pregunta que quiero que flote en el ambiente. ¿Cómo es posible que el gobierno de Rafael Correa, fuerte como era, con mucho dinero, recibió 330 mil millones de dólares, no enfrentó este tema? Tenía la capacidad de hacerlo, tenía popularidad en su momento, tenía mucho dinero y obviamente el liderazgo, que sí lo tuvo, de hacerlo, y no lo hizo. Es que es absurdo. Primera cosa con respecto a esto. Y segunda, con relación a lo que dijo Walter, me robo 15 segundos. Hay una puntualización, Walter, que es necesaria hacerla. Sí hay dinero en el mundo, hay 3.000 trillones de dólares en el mundo. De modo que sí se van a conseguir créditos, pero caros, es la parte grave. Caros. ¿Por qué? Porque el riesgo país ya subió, pues. Porque el riesgo país no baja. Y repito, a pesar de que sea cansoso, pero la única forma de bajar el riesgo país es activar al sector productivo, activarlo de tal, y yo vengo del sector productivo privado, sin duda, usted lo conoce, fui presidente del Consejo de Cámaras y del comité empresarial. La única forma es recaudar más impuestos, pero no vía aumento de la tasa impositiva, sino vía mayor actividad económica. Este país debe ser un país de negocios, sí señor, escúcheme clarito, debe ser un país de negocios, no le tengamos miedo. Lo que no debe ser es un país de negociados, pero sí de negocios. Debe ser un país de oportunidades, no de oportunistas. Ese Ecuador que queremos hará que no solamente podamos recaudar 15.000, como lo dijo usted, 15.223 millones de dólares de impuestos, sino más, si le damos mayor acción al sector productivo privado, que nunca debió dejar de ser el motor del desarrollo económico del Ecuador. Pero para que ese sector funcione, no hay que hacer 10 reformas tributarias en 5 años, como se hizo en el pretérito gobierno, una inseguridad jurídica enorme. Para eso no hay que inventarse una ley de plusvalía que le liquidaba al sector de la construcción, que es generadora de puestos de trabajo y empleo para la gente pobre. Para eso no hay que inventarse una ley de herencias que prácticamente le quitaba todo al ecuatoriano, y por ahí el gobierno anterior decía, pero es que los pobres no pagan impuesto a la herencia. Pero es que el pobre quiere dejar de serlo, pues.
El pobre quiere dejar de serlo. Ojalá el pobre pudiese dejar de ser pobre y pagar impuestos, sin duda alguna. No hay que acosar, y ese es el verbo que debo utilizar. Okay. No hay que acosar al sector productivo privado. Yo quiero anticipar que vamos a elaborar juicios de valor, a discutir y a polemizar sobre los nuevos retos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y para ello nos van a acompañar el señor ingeniero don Enrique Pita, vicepresidente electo recientemente en este consejo y expresidente de la Cámara de la Construcción de la provincia del Guayas y luego gran coordinador nacional de los sectores de la construcción. Va a estar también el doctor Luis Verde Soto, intelectual que ostenta una de las vocalías del Consejo Nacional Electoral. Los retos que tiene este organismo para los próximos comicios y para lo que venga en el periodo que le corresponde administrar. Yo quiero solamente terminar este tema preguntándole al señor asambleísta don Mauricio Proaño lo siguiente. Se habla de una reducción indispensable, necesaria de la masa salarial. Su movimiento, que gobernó el país más de una década, prácticamente nos impuso una burocracia que se llama partido político, porque ahí están todos sus coidearios o sus excoidearios. Cuando eran un elenco muy amplio, un frente muy amplio, y subió el costo burocrático a términos y a niveles muy complicados. Esa reducción no es que van a reducir los salarios. Bueno, fuera para algunitos, pero no para la generalidad. El costo de vida es tremendamente alto y hay que respetar los salarios. A los que hay que mandarles a paseo es a los que no tienen ni siquiera escritorios. A la gente que está de más en cada una de los edificios donde se encuentra la burocracia. A mí me hicieron ver en toda una mañana, Mauricio, algunos edificios que ingresamos con esta persona y no hay dónde poner un pie. La burocracia es gigantesca y entonces están anunciando precisamente en el tema presupuestario una reducción de esta masa salarial. ¿Usted cree que se va a hacer problema el presidente Moreno porque él no quiere que Correa le venga con esto de que ha mandado a sus ex compañeros a la miseria? No, y no hay tal. Ahí hay un pocotón de gente que sin tener puesto está haciendo negociados, mantiene allí una conducta o una inconducta contemplada por la misma comunidad, por la misma sociedad, que solamente se autobeneficia y no le contribuye con una respuesta administrativa honrada, llena de virtudes y de un pragmatismo productivo. Esto no sé cómo usted quiera analizarlo. Mauricio Proaño en Cadena Democracia. Bueno, si eso está y eso es una realidad, no sé por qué el ministro que viene de la presidencia, no, que el ministro de Economía que dirige la política económica, no se ha dado cuenta. O es que no es tan cierto eso. Porque si no, por eso van a reducir. No, pero aquí se habla, por ejemplo, en la masa salarial, de lo que es servicios personal por contrato, $1,000 millones. Y el economista espurio dice que no va a haber ninguna disminución. Sí, no va a haber ninguna disminución en eso. No creo que hay que satanizar esto. Yo creo que el Ecuador, sabemos, 9 de cada persona que trabaja le da la empresa privada, ¿no? 1% está en el Estado. Si ha habido crecimiento exagerado, pues bueno, hay que regularlo, pero no se puede decir que porque es empleado público ya no tiene sentido que esté ahí. Cuando uno revisa lo que está pasando en Europa están manteniendo los cargos y el tipo de la masa salarial y pública, porque depende el crecimiento, cómo va la economía, también debe crecer el empleado público. Así que también debe crecer el consumo. Sí, y el consumo, porque, por ejemplo, uno de los puntos importantes, ahí uno no entiende, dice, vamos a la economía ecuatoriana no concibe pues un consumo de vagos.
Sí, pero por eso pero que me sorprende. Entonces el ministro no se da cuenta que está con gente que rodeado de vagos. Entonces, pero él debía ser. Pero cuando se dijo que él ingresaba a esto, y ¿quién ha hecho un estudio exhaustivo? Lo primero que iba a hacer, iba a recortar. Claro. Y vemos que no se recorta. Vemos que la inversión pública reduce en un 35%. Vemos que se reduce en medicina. Porque también hay trabajadores ejemplares en el sector público. Como en todo lado. Yo conozco a muchos. Yo conozco en el sector público, que también pasé un tiempo en el sector público, también en el privado, y también se encuentra en el privado buenos y malos. Así es el mundo. O sea, no ¿Y hay en el Parlamento? También, de todo hay. De todo. Pero por eso es bonito. Porque el mundo no es de un extremo o de otro extremo. El mundo es de matices bonitos, y los matices dan lo que da esto. Pero una sola cosa. Claro. En subsidios. Yo creo que si hay que ser estrategas, lo más fácil de un estratega cuando está en un modelo económico que quiere impulsar es decir, bueno, quitemos los subsidios al gas, al combustible, a lo que sea, ¿no es cierto? Pero lo otro también es buscando opciones. La electricidad. Hoy en el mundo se está impulsando, en el estudio de América Latina y en el mundo, las cocinas de inducción están aumentando bastantísimo, y en Ecuador hay el estudio último, desde que salió la cocina de inducción bajó el consumo de gas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir impulsando eso para que la gente... Es más seguro, ¿no? Es más seguro esa cocina. Pero claro, como hizo el gobierno anterior, pues, anulamos y se acabó el programa. O sea, yo no creo eso cuando todo el mundo va para una energía limpia y bajaríamos el consumo de GLP. Ayer se habló con el ministro Campana que están por el gas natural, que es metano, que existe en el país. Y eso ayudaría, aunque en lo ambiental no ayude en nada. Tiene que ser más diestro el ministro Campana. Tiene que tener, porque yo lo que pienso es que el tema de los subsidios sí se va a afectar. O sea, el momento que sube el diésel aquí en el Ecuador va a subir todo. Y en las tiendas cuando vaya a comprar usted le va a decir, como subió el diésel hay que subirle el arroz, hay que subirle el azúcar, hay que subir todo. Por eso yo creo que hay varias estrategias. Una de esas puede ser ir bajando el subsidio, pero tiene que darle la opción a la gente. A la gente de darle, por ejemplo, sí, cocinas de inducción. Hoy el 98% del pueblo ecuatoriano tiene conexión a energía ¿Por qué eléctrica? no funcionó en la época de ustedes las cocinas? Creció, yo creo que se necesita, olvidándose, yo creo que no es así, olvidándose de cualquier odio partidista, una cuestión técnica es eso. Por ejemplo, ¿qué pasó hoy? Sube el petróleo y también subió los derivados que se importan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Producir los derivados en el país. Don Patricio. ¿No es cierto? Y con eso podríamos fácilmente ir empujando al grano, yo no estoy de acuerdo en que se haya subido el 100% el impuesto como consumos especiales a las cocinas de gas. Yo no estoy de acuerdo. Y es más, yo pedí, y lo logré en alguna medida, en la ley de fomento productivo, que se eliminase el impuesto a las cocinas de gas, porque la gente pobre cocina con gas. En la ruralidad se va la luz y si tenemos solo cocinas de inducción dejan de cocinar. Creo que fue un error. Se perdieron muchas fuentes de trabajo y empleo cuando cuando se hizo en forma equivocada se hizo en forma equivocada el subir, en forma inconstitucional además, porque lo propuso una legisladora, Peña me parece, Ponce, a último minuto. Y teniendo en cuenta que los temas tributarios solamente pueden provenir del Ejecutivo. Y lo hizo una legisladora y se aprobó de un solo toque. Subir al doble, al 100% el impuesto a las cocinas de gas fue gravísimo. Se perdió empleo, se perdió la vida cotidiana de la gente. ¿Sabe qué, Gonzalo? El ama de casa ecuatoriana debe cocinar con la cocina que quiera. Y deben haber las dos opciones, pero haber aumentado el impuesto como consumo especial a la cocina de gas, por Dios, póngales a los perfumes consumo especial, pero no a la cocina de gas. Enrique Pita y Luis, vamos con Luis. Vamos rápidamente invitando al señor doctor Luis Verde Soto y al señor ingeniero Enrique Pita, porque aquí lo que siempre hacemos es buscar la verdad. Gonzalo Rosero.